Steiner lo advirtió más de 100 veces, en conferencias, en libros, en conversaciones privadas con sus alumnos más cercanos. Él decía: lo que pasa después de que te mueres no es lo que la institución religiosa te ha enseñado, no es lo que el cura te dijo, no es lo que imaginaste durante todas esas noches en vela pensando en lo que sigue. Es algo mucho más intenso, mucho más real y mucho más justo que cualquier cosa que cualquier religión haya descrito jamás. Pero casi nadie escuchó, casi nadie lo tomó en serio. Y ahora, más de 100 años después, la mayoría de la gente aún muere sin saber lo que realmente va a pasar con su espíritu en los momentos siguientes. Hoy te voy a contar lo que Steiner reveló, palabra por palabra, sin filtro, sin suavizar, porque te mereces saberlo antes de que sea demasiado tarde. Déjame preguntarte una cosa. Cuando piensas en el limbo, ¿qué se te viene a la mente? Probablemente llamas, probablemente sufrimiento, probablemente una especie de sala de espera del infierno donde las almas se quedan quemando hasta pagar por sus pecados. Y entonces, si tienen suerte, si alguien reza lo suficiente por ellas, tal vez algún día consigan subir al más allá. Eso es lo que te enseñaron, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de los católicos creen hasta el día de hoy. Pero Steiner observó esta creencia y dijo algo que impactó hasta a sus alumnos más devotos. Él dijo: el limbo existe. Sí, existe. Pero no es nada de eso. No es un lugar. No es un castigo. No es la divinidad castigándote por haber sido imperfecto. Es algo completamente diferente. Es algo que, cuando lo entiendes de verdad, cambia la forma en que vives cada día que te resta en esta tierra. ¿Sabes qué es curioso? La institución religiosa formalizó la doctrina del limbo en los concilios de Lyon en 1274, Florencia en 1438 y Trento en 1545. 3 concilios diferentes, espaciados a lo largo de casi 300 años, todos tratando de definir lo que sucede con el espíritu después de la muerte. ¿Y qué decidieron? Que existe un estado de purificación final para aquellos que mueren en gracia de la divinidad, pero aún no están perfectamente purificados. Hasta ahí Steiner estaba de acuerdo, pero aquí es donde los caminos se separan. La institución religiosa transformó ese proceso en algo externo, en algo que te pasa, en algo que sufres pasivamente mientras esperas la misericordia divina. Steiner dijo: no, no es así como funciona. No es algo que te sucede, es algo que tú haces. Es algo que tu espíritu necesita hacer. Y la diferencia entre estas dos visiones es la diferencia entre vivir con miedo a la muerte y vivir preparado para ella. Pero calma, porque antes de explicarte lo que Steiner llamó el Kamaloka, necesito contarte lo que sucede en los primeros momentos después de que mueres, porque todo comienza ahí, y comienza de un modo que probablemente nunca imaginaste. Steiner describió esto en decenas de charlas entre 1903 y 1925. Habló sobre esto en At the Gates of Spiritual Science, en Theosophy, en Life Between Death and Rebirth. Volvió a este tema tantas veces que sus alumnos le preguntaron por qué lo repetía. Y él respondió: porque es la cosa más importante que un ser humano puede saber. Y casi nadie lo entiende. Y no es difícil entender por qué casi nadie escuchó. Steiner era un hombre adelantado a su tiempo. Cuando comenzó a hablar sobre lo que sucede después de la muerte, a principios del siglo XX, Europa vivía una época en la que la ciencia materialista dominaba todo. La medicina decía que la conciencia era solo el cerebro funcionando. La filosofía decía que después de la muerte no había nada. Y la institución religiosa decía que había el más allá, el infierno y el limbo, pero que no necesitabas entender cómo funcionaba, solo creer y obedecer. Steiner vino y dijo: no,
Puedes saber, puedes investigar, puedes desarrollar la percepción espiritual y ver por ti mismo lo que sucede. Y eso incomodó a todo el mundo. Incomodó a la ciencia porque hablaba de realidades invisibles con la precisión de un científico. Incomodó a la institución religiosa porque les quitaba el monopolio del conocimiento espiritual de las manos al clero. E incomodó a los gobiernos porque un pueblo que sabe para dónde va después de la muerte es un pueblo que no tiene miedo. Y un pueblo sin miedo es muy difícil de controlar. En 1922, el Goetheanum, el gran centro de estudios que Steiner construyó en Dornach, en Suiza, fue incendiado. Quemaron el edificio entero en la noche de Año Nuevo. Steiner estaba ahí. Él asistió a las llamas consumiendo años de trabajo. ¿Y sabes qué hizo? Al día siguiente dio una charla, como si nada hubiera sucedido, porque él sabía que el conocimiento no puede ser quemado, puede ser atacado, puede ser ridiculizado, puede ser ignorado, pero no puede ser destruido. Y lo que él enseñó sobre la muerte y el Kamaloka es uno de esos conocimientos que ha resistido a todo. Así que vamos desde el inicio. El momento de la muerte. Estás acostado. Tu corazón se detiene. Tus pulmones paran. Los médicos declaran el fallecimiento. Tu familia llora. Pero para ti, en ese exacto instante, algo extraordinario sucede. Tu cuerpo energético, ese cuerpo de energía vital que mantuvo tu cuerpo físico funcionando durante toda tu vida, comienza a separarse, y no de forma abrupta, de forma gradual, como una cortina que se va abriendo despacio. Y cuando esa cortina se abre, algo aparece delante de ti que ninguna palabra humana consigue describir con precisión. Steiner llamó a esto el gran recuento. En los primeros 3 días después de la muerte, tu espíritu ve absolutamente todo lo que viviste. Todo. No como recuerdos vagos, no como flashes desconectados, como un gran cuadro vivo donde cada momento de tu existencia está presente al mismo tiempo. Cada conversación, cada decisión, cada pensamiento que tuviste, incluso aquellos que olvidaste hace décadas, incluso aquellos de los cuales nunca tuviste plena conciencia, todo está ahí, todo al mismo tiempo, como un mural gigantesco que contiene cada segundo desde el momento en que naciste hasta el momento en que tu corazón se detuvo. Y aquí viene el detalle que diferencia a Steiner de cualquier otro pensador espiritual. Él dijo que este panorama es completamente objetivo. No sientes dolor, no sientes alegría, no sientes nada. Tú solo ves, como si estuvieras mirando un cuadro en una galería. Un cuadro que contiene toda tu vida, pero que observas con total neutralidad, sin juicio, sin emoción, sin arrepentimiento, apenas observación pura. ¿Y sabes cuánto tiempo dura esto? Steiner dijo algo fascinante. Él dijo que este panorama dura exactamente el tiempo que conseguías estar despierto en vida sin dormir. Si eras el tipo de persona que conseguía estar 2 días sin dormir, el panorama dura 2 días. Si eras alguien que no aguantaba más que 20 horas, el panorama dura 20 horas. Es como si la fuerza de tu conciencia en vida determinase la duración de esta primera experiencia después de la muerte. Ahora, presta atención, porque aquí es donde la mayoría de las personas se pierde. Aquí es donde la institución religiosa y Steiner toman caminos completamente opuestos. Y aquí es donde la verdad sobre lo que llaman el limbo finalmente comienza a aparecer. Después de que el gran recuento termina, algo cambia. El cuerpo energético se disuelve, así como el cuerpo físico se va descomponiendo en la tierra. ¿Y qué resta? Resta tu espíritu, tu cuerpo astral, tu yo. Y estos 2 cuerpos, juntos,
Entran en un estado que Rudolf Steiner llamó kama loka. La palabra viene del sánscrito. Kama significa deseo, loka significa lugar o región. Entonces kama loka es literalmente la región de los deseos, pero no pienses en deseos como algo trivial. No estamos hablando de querer un coche nuevo o una casa más grande. Estamos hablando de cada deseo, cada hábito, cada apego, cada vicio, cada necesidad que tu espíritu desarrolló durante toda una vida entera de existencia física. Cada vez que tu cuerpo pidió comida y sentiste placer al comer, cada vez que sentiste el calor del sol en la piel y eso te trajo confort, cada vez que abrazaste a alguien y sentiste ese calor humano, todo eso es deseo ligado al cuerpo físico. Y ahora ya no tienes cuerpo físico. Imaginen por un momento, sientes hambre, pero no tienes boca para comer, sientes sed, pero no tienes garganta para beber, quieres abrazar a alguien, pero no tienes brazos, quieres oír una canción que amabas, pero no tienes oídos. Todos los deseos están ahí, todas las necesidades están ahí, pero el instrumento que permitía satisfacerlos, el cuerpo físico, ya no existe más. Y eso, dijo Rudolf Steiner, es lo que las tradiciones religiosas llamaron el fuego purificador. No es un fuego literal, es la ardencia del deseo que no puede ser satisfecho. Es la sed de un hombre en el desierto, multiplicada por 1000, multiplicada por la totalidad de todo lo que quisiste durante una vida entera. Y Rudolf Steiner fue aún más específico. Él describió 7 capas del kama loka, 7 niveles de purificación por los cuales el espíritu pasa. La primera capa es la más densa, es donde los deseos más primitivos son procesados. El hambre, la sed, los impulsos más básicos del cuerpo. La mayoría de los espíritus atraviesa esa capa relativamente rápido, porque son deseos simples que pierden la fuerza cuando el cuerpo ya no está ahí para reforzarlos. La segunda y la tercera capa lidian con deseos más complejos. El deseo de aprobación, el deseo de estatus, el deseo de poder sobre otras personas, aquel placer sutil que sentías cuando alguien te admiraba, aquella satisfacción cuando estabas en el control de una situación. Esos deseos son más difíciles de abandonar, porque no dependen solo del cuerpo. Están enraizados en la personalidad, en la identidad que construiste durante toda una vida. La cuarta capa es donde muchos espíritus pasan más tiempo. Es la capa de los apegos emocionales, el apego a personas específicas, la necesidad de ser amado por alguien específico, el dolor de no poder más tocar a quien amas. No es que el amor desaparezca. Rudolf Steiner dejó claro que el amor verdadero, el amor desinteresado, no pertenece al kama loka. Él sobrevive, él trasciende, él acompaña al espíritu hasta el más allá. Lo que es purificado aquí es el apego, la posesividad, el yo necesito de ti para ser feliz. Eso necesita ser transformado en yo te amo y te libero. Las capas superiores, la quinta, la sexta y la séptima, lidian con cuestiones aún más sutiles, creencias rígidas, dogmas que la persona cargó sin cuestionar, prejuicios que moldearon toda una vida. Hasta mismo el apego a certezas espirituales puede ser purificado aquí, porque Rudolf Steiner decía que hasta mismo la religiosidad puede ser un apego cuando se transforma en fanatismo. Cuando te apegas tanto a una idea de la divinidad que te cierras para la realidad de la divinidad. Guarda todo esto que te he dicho, porque dentro de poco yo te voy a revelar cómo Rudolf Steiner dijo que tú puedes encurtar ese periodo. Y la respuesta es algo que ninguna institución religiosa jamás te enseñó. Pero primero, necesito explicarte cómo funciona ese proceso, porque no es aleatorio, no es caótico, es extremadamente preciso,
y tiene una lógica que, cuando tú entiendes, cambia completamente la forma como tú ves la muerte. En el Kamaloka, tú revives toda tu vida, pero no de la forma normal. Tú revives al contrario, de atrás para adelante, del último día de vida hasta el primer día de vida, y no en un resumen, no en un panorama distante como en los primeros 3 días. Esta vez, tú vives cada momento con total intensidad emocional, cada alegría, cada dolor, cada vergüenza, cada orgullo, todo, pero con una diferencia fundamental que cambia todo. Tú no vives desde tu perspectiva, tú vives desde la perspectiva del otro. Para por un momento y piensa en eso, aquella vez que gritaste con tu hijo Carlitos y él quedó con miedo. En el Kamaloka, tú no sientes la rabia que sentiste cuando gritaste, tú sientes el miedo que él sintió cuando oyó. Aquella vez que dijiste algo cruel para tu mamá Lupita y ella lloró sola en el cuarto. Tú no sientes la frustración que te llevó a decir aquello. Tú sientes el dolor que ella sintió cuando oyó. Aquella vez que pasaste por un mendigo en la calle y fingiste que no viste, tú no sientes la prisa que sentiste en aquel momento. Tú sientes la invisibilidad que él sintió cuando tú desviaste la mirada. Y eso que Rudolf Steiner llamó de Kamaloka, es eso que la institución religiosa llamó de limbo. Pero ¿percibes la diferencia? La institución religiosa dijo, tú vas a sufrir como punición. Rudolf Steiner dijo, tú vas a comprender como aprendizaje. La institución religiosa dijo, la divinidad te castiga. Rudolf Steiner dijo, tu propio espíritu se purifica. La institución religiosa dijo, reza y otros pueden te sacar de allá. Rudolf Steiner dijo, solo tú puedes atravesar eso, y la forma como tú vives ahora determina la intensidad de lo que vas a sentir después. Y aquí viene el dato que más chocó a los alumnos de Rudolf Steiner cuando él reveló por primera vez la duración. Él dijo que el Kamaloka dura exactamente 1/3 del tiempo que tú viviste en la Tierra. Si tú viviste 75 años, tu Kamaloka dura 25 años. Si tú viviste 60 años, dura 20. Si viviste 90, dura 30, 1/3, siempre 1/3, porque es el tiempo necesario para tu espíritu procesar cada momento, cada experiencia, cada consecuencia de cada acción de tu vida entera. Yo sé lo que tú estás pensando ahora. 25 años, 30 años, reviviendo cada dolor que causé en los otros. Eso parece terrible. Eso parece peor que el limbo que la institución religiosa describe, pero calma. Porque aquí es donde Rudolf Steiner reveló algo que transforma completamente esa comprensión. Y es algo que la institución religiosa nunca enseñó. Y es eso que yo voy a contarte ahora. ¿Te acuerdas que yo hablé sobre el gran recuento de los primeros 3 días? Aquel momento donde tú ves toda tu vida con total neutralidad. Pues sí. Rudolf Steiner dijo que ese panorama tiene un propósito muy específico. Él es la preparación para el Kamaloka. Él es el mapa que tu espíritu usa para navegar el proceso de purificación. Cuando tú ves toda tu vida objetivamente, sin emoción, sin juzgamiento, tu espíritu crea una especie de roteiro. Ella sabe exactamente lo que viene por el frente. Ella sabe cada momento que va a tener que revivir. Ella sabe cada dolor que va a tener que sentir. Y ese conocimiento previo, decía Rudolf Steiner, es lo que hace el proceso soportable. Porque no es sorpresa, no es choque, es reconocimiento. Cuando llegas al momento de revivir aquella discusión con tu hermana, ya sabes que viene. Cuando llegas al momento de sentir la soledad de aquella persona que abandonaste, ya sabes lo que vas a sentir, y ese saber previo transforma sufrimiento en comprensión, transforma dolor en sabiduría,
transforma castigo aparente en educación profunda del espíritu. Y eso es radicalmente diferente de lo que cualquier institución religiosa ha enseñado jamás. Ahora, déjame contarte algo que Rudolf Steiner reveló en una conferencia en Berlín en diciembre de 1912. Estaba hablando para un grupo pequeño de alumnos avanzados y dijo algo que nadie esperaba. Dijo que el Kamaloka no es solo sobre lo que hiciste mal, no es solo sobre los dolores que causaste, es también sobre las alegrías que diste, también sobre los momentos de amor, también sobre cada vez que hiciste a alguien sonreír, porque en el Kamaloka también sientes la alegría que causaste en otros, también sientes el alivio que alguien sintió cuando apareciste en el momento justo. También sientes la gratitud de aquella persona que ayudaste sin esperar nada a cambio. Lo sientes todo, lo bueno y lo malo, lo claro y lo oscuro, la totalidad del impacto que tuviste en el mundo. Y es por eso que Rudolf Steiner decía que el Kamaloka no es castigo, es balance, es el momento en que tu espíritu pesa todo, mide todo, comprende todo. Y a través de esa comprensión total se libera de todo aquello que la prendía al mundo físico. Pero hay más. Hay algo que Rudolf Steiner dijo que va a cambiar la forma en que vives a partir de hoy. Y eso es lo que te voy a revelar ahora. Rudolf Steiner explicó que existe una relación directa entre la vida que vives aquí y ahora y la intensidad de tu Kamaloka después de la muerte. Dijo: quien purifica sus deseos en vida, acorta su tiempo en el Kamaloka. Quien ya ha aprendido a encontrar satisfacción en lo que es espiritual en vez de solo en lo que es físico, quien ya ha practicado el desprendimiento, quien ya ha elegido conscientemente vivir con menos apegos, esa persona atraviesa el Kamaloka mucho más rápidamente. Y aquí es donde todo cambia. Porque eso significa que el limbo no es algo que te sucede, es algo que estás construyendo ahora, cada día, cada elección, cada momento en que decides entre alimentar un deseo o dejarlo ir. Estás literalmente determinando cómo será tu experiencia después de la muerte. La institución religiosa dijo: reza por los muertos para acortar su limbo. Rudolf Steiner dijo: vive conscientemente ahora para acortar el tuyo propio. La institución religiosa colocó el poder en las manos de la institución. Rudolf Steiner devolvió el poder a las manos de cada ser humano. Y eso es lo que la institución religiosa nunca enseñó. Que tienes poder sobre lo que pasa con tu espíritu después de la muerte. Que no es una cuestión de suerte o de gracia de la divinidad o de cuántas misas alguien encarga en tu nombre. Es una cuestión de cómo eliges vivir cada día, pero calma, porque hay algo aún más profundo. Hay una capa que Rudolf Steiner solo reveló a sus alumnos más preparados, y te la voy a contar ahora. Rudolf Steiner dijo que durante el Kamaloka no estás solo, seres espirituales te acompañan, no para juzgarte, no para castigarte, para ayudarte a comprender, para iluminar aspectos de tu vida que no conseguías ver solo. Dijo que esos seres son lo que las tradiciones llaman ángeles, pero no ángeles como la institución religiosa describe, seres distantes que obedecen órdenes divinas, seres que comparten tu jornada, seres que sienten contigo, que comprenden contigo, que caminan a tu lado mientras atraviesas cada momento de tu vida al revés. Imagina eso. Estás reviviendo aquel día terrible en que traicionaste la confianza de alguien que amabas. Estás sintiendo el dolor que esa persona sintió. Y a tu lado hay un ser que no te juzga, que no te condena, que simplemente está allí como una luz suave, ayudándote a entender por qué hiciste lo que hiciste, ayudándote a ver la cadena de causas y efectos que llevó a aquel momento, ayudándote a encontrar la raíz de aquel comportamiento en tu propia historia, en tus propios miedos,
en tus propias heridas que nunca fueron tratadas. Eso es el limbo. Eso parece castigo para ti, o parece la terapia más profunda, más honesta, más transformadora que un espíritu puede recibir. Rudolf Steiner dejó muy claro, el Kamaloka es educación, es la escuela más intensa que existe, es el momento en que tu espíritu finalmente aprende lo que no consiguió aprender en vida. Es el punto en que compensa todas las cuentas que dejó abiertas. No porque alguien está cobrando, sino porque el propio espíritu necesita cerrar esos ciclos para poder seguir adelante. Y cuando todos los ciclos están cerrados, cuando todos los deseos ligados al mundo físico fueron comprendidos y liberados, cuando no resta más ningún apego que prenda tu espíritu a esta existencia terrenal, entonces algo extraordinario sucede. El cuerpo astral se disuelve. Así como el cuerpo físico se descompone en la tierra y el cuerpo energético se disuelve en los primeros días, ahora el cuerpo astral también se libera. ¿Y qué resta? Resta tu yo verdadero, tu yo superior, aquel núcleo puro de conciencia que existía antes de que nacieras y que va a existir después de que mueras. Y ese yo, libre de todo apego, libre de todo deseo, libre de toda prisión material, entra en lo que Rudolf Steiner llamó el Devachan, el mundo espiritual propiamente dicho, lo que algunas tradiciones llaman el más allá, pero que no es un lugar, es un estado de conciencia, un estado de unión con las fuerzas creadoras del universo, un estado de preparación para la próxima encarnación. Porque sí, para Rudolf Steiner, vuelves. Siempre vuelves. Pero esa es otra historia. Ahora necesito hablarte sobre algo que puedes hacer hoy, ahora, en este momento, algo que Rudolf Steiner enseñó específicamente para ayudar a las personas a prepararse para el Kamaloka. Y es algo tan simple que vas a pensar que no puede funcionar, pero funciona. Y funciona porque actúa directamente en el proceso que tu espíritu va a atravesar después de la muerte. Acabas de descubrir algo que la institución religiosa nunca te enseñó, que el limbo no es castigo, es comprensión, que no es sufrimiento externo, es transformación interna, que no es la divinidad castigándote, es tu espíritu purificándose. Ese conocimiento fue censurado, ignorado, ridiculizado durante más de un siglo. La antroposofía de Rudolf Steiner fue perseguida. Sus libros fueron quemados. Sus escuelas fueron cerradas. Porque ese conocimiento te devuelve el poder a ti, quita el intermediario, muestra que no necesitas de nadie entre tú y tu propia evolución espiritual. Si este video te mostró algo que nunca habías visto de esta forma, el super thanks allí abajo es la forma de decir, esta verdad necesita continuar. Cuando haces clic en aquel corazón dorado, no estás solo apoyando un canal. Estás protegiendo un conocimiento que intentaron apagar. Estás diciendo que la verdad de Rudolf Steiner merece ser escuchada. Cada super gracias permite que yo continúe investigando en los archivos de Rudolf Steiner, traduciendo conferencias que nunca fueron publicadas en portugués, y trayendo para ti lo que la mayoría jamás sabrá. No eres solo un espectador, eres guardián de este conocimiento. El ejercicio que Rudolf Steiner recomendaba se llama la retrospectiva del día. Es simple de explicar, pero profundo al practicarlo. Cada noche, antes de dormir, cierras los ojos y revives tu día al revés. No de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. Comienzas por el último momento antes de cerrar los ojos, y vas retrocediendo, momento por momento, escena por escena, de la cena a la comida, de la comida a la mañana, de la mañana al despertar. Y mientras revives cada escena, no te concentras en ti mismo, te concentras en los demás. ¿Cómo se sintió esa persona cuando le dijiste aquello? ¿Qué sintió el cajero del supermercado
cuando no lo miraste a los ojos? ¿Qué sintió tu madre, Lupita, cuando le dijiste que estabas demasiado ocupado para llamarla? ¿Percibes lo que Rudolf Steiner está haciendo? Te está enseñando a hacer en vida lo que el limbo hace después de la muerte. Te está dando la chance de practicar ahora, voluntariamente, conscientemente, con calma, sin la intensidad avasalladora de la experiencia post-mortem, aquello que tu espíritu tendría que hacer de cualquier forma. Y cada vez que practicas esto, estás acortando tu limbo, estás purificando tus deseos, ahora. Estás aprendiendo a ver la vida desde la perspectiva del otro, ahora. Estás haciendo el trabajo del espíritu ahora, en vez de dejar todo acumulado para después. Y ese es el secreto que la institución religiosa nunca te contó. No porque no lo supiera, sino porque si todos supieran de esto, nadie necesitaría intermediarios. Nadie necesitaría pagar misas por los difuntos. Nadie necesitaría de una institución para intermediar entre el espíritu y su propia evolución. Rudolf Steiner te devolvió ese poder, y ahora lo sabes. Pero déjame contarte algo que pocos conocen. Rudolf Steiner habló sobre casos reales. Él describió lo que aconteció con personas que él conoció personalmente después de la muerte de ellas. En una conferencia en octubre de 1913 en Cristiania, actual Oslo, él habló sobre cómo era posible para quien desarrolló la percepción espiritual entrar en contacto con los espíritus que están en el limbo. Él dijo que esos espíritus muchas veces intentan comunicarse con los vivos, no a través de voces o apariciones, como las películas muestran, sino a través de impresiones sutiles, un recuerdo repentino de alguien que murió, un sueño vivido con esa persona, una sensación inexplicable de que alguien está cerca de ti. Rudolf Steiner dijo que esos momentos no son imaginación, son intentos reales de contacto. Y él fue aún más allá. Él dijo que los vivos pueden ayudar a los muertos, no rezando mecánicamente como la institución religiosa enseña, sino enviando pensamientos conscientes de amor y comprensión para el espíritu que está en el limbo. Cuando piensas en alguien que murió con genuino cariño, con verdadera compasión, esa energía llega hasta ese espíritu y funciona como una luz en la oscuridad, como una mano extendida en medio del proceso de purificación. No acorta el limbo, porque cada espíritu necesita pasar por su propio proceso, pero alivia, conforta, da fuerza. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Rudolf Steiner dijo que esos espíritus, del otro lado, también ayudan a los vivos. Que cuando tienes un insight repentino sobre algo que hiciste mal, cuando sientes una culpa inexplicable por algo que aconteció años atrás, cuando te despiertas en medio de la noche con la sensación clara de que necesitas resolver algo con alguien, muchas veces es un espíritu en el limbo que está enviando esa impresión para ti, porque el proceso de purificación de ella te involucra a ti. Y la comprensión de ella depende de tu comprensión también. Es un proceso recíproco, vivos y muertos, conectados por el tejido invisible de las consecuencias de cada acción. Eso es lo que Rudolf Steiner llamó comunidad entre los vivos y los muertos. Y es algo que la institución religiosa redujo a una transacción de misas e indulgencias, pero que en verdad es una relación viva, constante, profunda, entre dos mundos que nunca estuvieron realmente separados. Pero hay una cosa más, una última revelación que necesito contarte antes de terminar, y quizás la más importante de todas. Rudolf Steiner dijo que el limbo no es solo sobre ti, es sobre todos los espíritus que cruzaron tu camino. Porque cuando mueres y entras en el proceso de purificación, no estás apenas revisitando tu vida, estás participando de un tejido cósmico de consecuencias,
Cada acción tuya afectó a otros espíritus, y cada uno de esos espíritus está, en algún punto de su propia jornada, también procesando el impacto que tú tuviste en ella. Es un espejo infinito, un reflejo dentro de otro reflejo, una telaraña de conexiones que se extiende por encarnaciones enteras. Eso significa que la forma como tratas a las personas hoy no afecta apenas tu limbo, afecta el limbo de ellas también. Cuando causas dolor en alguien, estás adicionando peso al proceso de purificación de ambos. Cuando causas alegría, estás aliviando la carga de ambos. Cada interacción es una transacción espiritual. Cada momento es una semilla que será cosechada, no por la divinidad, no por un juez celestial, sino por la propia dinámica de la evolución del espíritu. Y cuando entiendes eso, cuando realmente entiendes eso en lo más profundo de tu espíritu, la vida cambia. Cada conversación se torna sagrada. Cada encuentro se torna significativo. Cada persona que cruza tu camino se torna un espejo de tu propio proceso de purificación, y la muerte deja de ser un fin terrible y se transforma en lo que siempre fue, una puerta, un pasaje, el momento en que tu espíritu finalmente ve con claridad total lo que hizo, lo que aprendió y lo que aún necesita aprender. Rudolf Steiner avisó sobre esto, pero casi nadie oyó. Ahora tú oíste. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a continuar viviendo como si la muerte fuera el fin? ¿O vas a comenzar hoy, ahora, en este instante, a prepararte para el momento más transformador de tu existencia? Te hago una invitación. Comprométete con una cosa simple, apenas una. Hoy a la noche, antes de dormir, haz la retrospectiva del día. Revive tu día al revés, y cuando llegues a un momento en que hiciste a alguien sentir algo, cualquier cosa, detente. Siente desde el punto de vista de la otra persona. Quédate con eso por algunos segundos, sin juicio, sin culpa, apenas comprensión. Si haces eso por 30 días seguidos, algo va a cambiar dentro de ti. Algo que no consigues describir en palabras, algo que Rudolf Steiner dijo que es el comienzo del verdadero despertar espiritual, y algo que va a tornar tu limbo, cuando Él venga, no una aprobación, sino un reencuentro con todo aquello que ya comenzaste a comprender en vida. Rudolf Steiner dijo, la muerte no es lo opuesto de la vida, la muerte es parte de la vida, y el limbo no es lo opuesto del más allá. Es el camino para él. Ahora, dime, si el día de hoy fuera tu último día y tuvieras que revivirlo al revés, sintiendo todo desde la perspectiva de las personas con las que interactuaste, ¿qué momento te dolería más? Piénsalo, en serio. Y si te atreves, escríbelo en los comentarios. No lo hagas por mí, hazlo por ti mismo. Porque el simple hecho de plasmarlo en palabras es el primer paso del trabajo interior que Rudolf Steiner nos legó. Créeme, leo cada comentario, absolutamente cada uno.